La asesora que en diciembre del año pasado hacía el enlace entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda implicó al ministro Bonilla en la aprobación de contratos en las regiones para comprar congresistas. Pero según las pruebas que la Corte avaló a petición de Bonilla, tales contratos no se ejecutaron y por ello no se ha hecho ningún desembolso. La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder diferentes testimonios de funcionarios y exfuncionarios del gobierno que explicaron el rol que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su exasesora, Alejandra Benavides, habrían tenido en el desfalco de la UNGRD entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. El ministro de Hacienda le dijo que coordinara con Benavides Soto el tema de los contratos. Para esa época, los congresistas aprobaron 13 de los conceptos del Ministerio de Hacienda, cuando de junio a septiembre le habían dado el visto bueno solo a 5. Sin embargo, el reglamento de tales conceptos determina que pueden tramitarse, aunque el concepto de los congresistas sea negativo. El alto tribunal también destacó el papel de Benavides, a quien señala ante liderar reuniones con los congresistas indagados, los exdirectivos de la UNGRD, Sneider Pinilla y Olmedo López, y presionar por 3 contratos en los municipios de Cotorra, Salado y Saravena. Según la base de datos de la UNGRD, estos proyectos habían sido erradicados entre 2021 y 2022 y para ellos no se han hecho desembolsos. No se ha recibido notificación alguna para dar inicio a la etapa precontractual, como tampoco se ha enviado invitación formal para ser parte de algún proceso de selección. Otra de las pruebas de la Corte Suprema tiene que ver con que los congresistas de las comisiones económicas asistieron de manera presencial y virtual a reuniones con Bonilla, al parecer para ver el avance de los proyectos. El 21 de diciembre de 2023 se emitieron los certificados de disponibilidad presupuestal para la contratación de obras e interventorías. Pese a esto, según Sneider Pinilla, Bonilla lo contactó, requiriendo hablar pronto con López, y Benavides lo llamaba para asegurarse que los contratos estuvieran listos y así informarle el cumplimiento al ministro. Esos contratos son del ministro y que les diera prioridad a ellos mostrándole en la videollamada la aprobación del ministro. Vean, me voy a caer. En el capítulo de la UNGRD, además se conocerá si este martes envían a la cárcel o no a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Entre mañana y el 11 de diciembre, los congresistas deberán presentarse ante la Corte Suprema y el contratista Luis Eduardo López el 11 de diciembre deberá dar a conocer lo que sabe de este escándalo en el proceso contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, donde dirá que no tiene conocimiento de esta situación. Mientras tanto, la Corte Suprema ya avaló las pruebas solicitadas por Bonilla. El ministro de Hacienda respondió a la revelación de fragmentos de una declaración de su exasesora sobre la compra de votos a congresistas con dinero de la UNGRD, con un comunicado en el que admite que pudo cometer errores, pero no delitos. Tras los señalamientos que involucran al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro expidió este decreto en el que nombró a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, como ministra ad hoc de Hacienda y Agricultura para actuar frente a los impedimentos presentados por los titulares de estas carteras. Para resolverlo por ese lado. Como ministra de Hacienda ad hoc, Rivas ejercerá las funciones administrativas de los trámites de la UNGRD, en los cuales se declaró impedido el ministro Ricardo Bonilla. Este sábado, a través de su cuenta de X, el ministro de Hacienda se refirió a las declaraciones de su exasesora Alejandra Benavides ante la Fiscalía, que coinciden con las de Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes aseguraron que Bonilla sabía de los direccionamientos de los contratos. Aunque el ministro admite que sí cometió errores, asegura que ninguno es considerado como delito. Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación. Asimismo, señaló que seguirá dando explicaciones a la justicia por sus actos. Nunca he rehuido dar explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro. Mientras Bonilla se defiende de los señalamientos hechos por los testigos del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, la Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones contra los congresistas que se habrían beneficiado de estos hechos y su relación con el ministro. El alcalde de Montelíbano y el derrotado candidato a la gobernación de Córdoba negaron haber recibido dinero de la UNGRD para sus campañas, pero deben dar esa explicación a la Corte, que se las pide porque Andrés Calle la habría pedido en un desayuno con el director del DAPRE.
Esta semana comparecieron ante la Corte Suprema los familiares de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para declarar sobre posibles aportes de ellos a sus campañas con dinero de la UNGRD. Aunque ellos se declaran víctimas de un complot, en el escrito de la apertura de investigación de la Corte existen pruebas testimoniales que implican al representante Andrés Calle. Él sacó una maleta de esas de viaje, de esas que son como plásticas grandes, y ahí yo le cuento los 1.000 millones de pesos. Según los testimonios que consignó la Corte, todo comenzó cuando Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, impartió órdenes precisas antes de un consejo de ministros. Nos detalla los dos la forma, y es Sandra como emisaria para hacer que esos 3.000 millones de pesos que me correspondía entregarle a Sandra sea la emisaria para que se los entregara al senador Iván Name. Y Olmedo, usted directamente se encarga del doctor Andrés Calle. Según las actas, el 25 de septiembre de 2023 hubo una reunión entre Calle y Olmedo López en las oficinas de la UNGRD. En esa reunión sí manifestó su inmensa preocupación de falta de recursos para la campaña de su familia, de lo que podría significar para él, como imagínate, presidente de la Cámara perdiendo las elecciones con su familia en el departamento de Córdoba. El papá y el hermano del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, no se refirieron al dinero, sino atacaron a quienes le dieron esa versión a la Corte. Está claro que jamás yo recibí un solo peso de Olmedo, mucho menos cuando mi campaña estaba enredada. El hermano del expresidente de la Cámara, Gabriel Calle Aguas, quien también fue gerente de la campaña de Petro, presidente en Córdoba, negó que su hermano le haya dado plata para su campaña a la gobernación, en la que fue derrotado. Es totalmente falso que a mi campaña a la gobernación o a la campaña de mi padre a la alcaldía haya entrado un solo peso de dineros públicos y mucho menos de dineros ilícitos. María Clara Name y el abogado de su padre, aunque negaron el ingreso de dineros a su campaña, también advirtieron que es difícil comprobar que la maleta con 3.000 millones haya llegado. Ellos no pueden decir que estuvieron en las cercanías de Unicentro cuando su propio celular demuestra que está diciendo mentiras, no salió del Parkway. Entonces, pudo haber llevado esa plática a otro lado más bien. La indagatoria de Iván Name está programada para el 25 de noviembre, pero según su defensa, su salud está deteriorada por estos hechos y se recupera de una cirugía a corazón abierto. La exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz, será imputada por lavado de activos y tráfico de influencias por su papel en el caso del desfalco a la UNGRD. Ella se declara inocente, pero la Corte dice que era ella quien tenía afinidad política con los involucrados. María Camila Hidrobo. María Fernanda, los hechos de la imputación tienen como base un desayuno que habría citado el director del DAPRE, Carlos Ramón González, quien al igual que ella e Iván Name son militantes del partido Alianza Verde. El próximo 29 de noviembre, la Fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, implicada en el desfalco de la UNGRD. Usted, señor Olmedo, con Sneider Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova. Las entregas de dinero no habrían sido únicamente para Name, ni para presuntamente beneficiar a cercanos del congresista. Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Por su participación en estos hechos de corrupción, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Ortiz, quien ya reaccionó a través de su cuenta de X. Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso de mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad sin coacciones. En la red social se declaró ajena a cualquier delito. He asistido a más de 6 citaciones. La Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer. Sin embargo, la Corte Suprema destacó que González y Ortiz reconocieron su amistad cercana y la afinidad política que compartían con Name. Además de la militancia de los tres en el partido Alianza Verde, al igual que la cercanía existente entre la exconsejera Ortiz Nova y la hija de quien fuera presidente del Congreso, María Clara Name Ramírez. Mientras la Fiscalía anunciaba esta decisión, el exasesor de la UNGRD, Pedro Rodríguez, otro de los implicados en este escándalo, intentó en vano tumbar su medida de aseguramiento. No es la primera vez que el señor Rodríguez Melo
es investigado por delitos similares, lo que permite suponer que estando en libertad puede entorpecer la investigación en la que se continúa indagando sobre más partícipes. Ortiz sería el 12º de 30 implicados en el desfalco de la UNGRD en responder ante la justicia.